Desde que tengo memoria, Whispering Corners ha sido mi hogar. Situada en las afueras de un pequeño pueblo en Ohio, esta granja ha pasado de generación en generación en mi familia. Mis antepasados labraron estas tierras, y ahora, bajo un cielo habitualmente claro y estrellado, me toca a mí cuidar de ellas. El nombre de la granja siempre me ha parecido curioso, Whispering Corners, o esquinas susurrantes en español, pues aquí, incluso el más leve murmullo de la brisa entre las hojas de maíz parece llevar consigo historias antiguas y secretos largamente guardados. Siempre me sentí cómodo con este silencio, con la tranquilidad que proporciona estar alejado del ruido constante de las ciudades. Aquí, el tiempo parece moverse a un ritmo diferente, más pausado y reflexivo. Pero este sereno paisaje empezó a cambiar hace unas semanas. Comencé a notar daños en mis cultivos. Al principio, eran apenas perceptibles, unas pocas mazorcas de maíz aquí y allá aparecían en el suelo, como si algún animal travieso las hubiese derribado durante la noche. No le di mayor importancia, pensando que algún mapache hambriento o quizás ciervos eran los culpables. Sin embargo, los daños comenzaron a intensificarse. Lo que empezó como un incidente esporádico, pronto se convirtió en una devastación nocturna regular. Cada mañana, al alba, me encontraba con más y más destrucción. Los patrones de daño eran extraños, no se asemejaban a los causados por cualquier fauna local conocida. Las mazorcas no solo eran arrancadas, sino que parecían ser despedazadas con una violencia que ningún animal de esta zona podría infligir. Decidido a encontrar la causa, y tras descartar las explicaciones habituales, opté por una medida que nunca antes había considerado necesario en esta tierra de antiguos susurros y paz: instalar cámaras de seguridad. Mi esperanza era capturar imágenes de los intrusos, tal vez para entender mejor qué estaba pasando y cómo podría detenerlo. Lo que no sabía en aquel momento era que estaba a punto de adentrarme en una realidad que iba mucho más allá de cualquier explicación terrenal, una realidad que cambiaría mi percepción de Whispering Corners y de todo lo que creía conocer. Así, con un sentimiento de inquietud creciente, pero armado con la determinación de proteger mi legado, preparé todo para enfrentar lo desconocido. Esa noche, mientras el crepúsculo daba paso a la oscuridad y las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo, me dirigí a la casa para revisar las cámaras por primera vez, sin saber que lo que estaba por descubrir sería el inicio de una jornada que desafiaría los límites de mi mundo. Después de instalar las cámaras de seguridad alrededor de los campos de maíz más afectados, pasé la tarde asegurándome de que cada ángulo estuviera cubierto. Con la caída de la noche, la granja se sumió en esa oscuridad profunda y tranquila, característica del campo alejado de la iluminación de la ciudad. En el silencio, solo se escuchaba el crujir ocasional de la madera de la casa y el suave zumbido de los equipos electrónicos que acababa de instalar. Volviendo a la comodidad de mi hogar, encendí las pantallas conectadas a las cámaras. La visión nocturna les daba a las imágenes un tono verdoso y etéreo. Me acomodé en mi silla, una taza de café en mano, preparado para una larga noche de observación. Al principio, todo lo que vi fueron las suaves brisas que mecían las altas plantas de maíz, creando un efecto casi hipnótico. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo inusual. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando una luz parpadeante rompió la monotonía del paisaje nocturno. Parpadeó al borde de mi visión, en el rincón de una de las pantallas. Al principio, pensé que podría ser un defecto del equipo, pero entonces la luz se intensificó y se movió. Estas luces no eran como nada que hubiera visto antes. No se parecían a las luces de una linterna ni a los faros de un vehículo que pudiera haberse perdido en la ruta hacia la granja. Eran más bien como destellos de colores que cambiaban rápidamente de azul a un verde intenso, y luego a un rojo brillante, moviéndose de manera errática, zigzagueando entre las hileras de maíz. Casi al mismo tiempo, las cámaras captaron sombras fugaces que acompañaban las luces. Eran figuras delgadas y ágiles, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Aparecían y desaparecían con tal rapidez que dudaba de mis propios ojos. A veces, solo lo que parecía ser un contorno o la silueta de algo o alguien que se movía entre los cultivos. Lo más desconcertante era que no dejaban rastro alguno, no había signos de su paso excepto por las plantas de maíz que quedaban aplastadas o despedazadas. Decidí grabar todo lo que las cámaras estaban capturando, aunque una parte de mí todavía no quería creer lo que estaba viendo.
Era como si esas luces y sombras estuvieran jugando entre sí, en una danza extraña y caótica que solo podía ser visible a través de la lente infrarroja de mis cámaras. Con cada hora que pasaba, mi asombro crecía, y con él, un sentimiento de inquietud. Algo o alguien estaba allí fuera, algo claramente no humano. Las dudas y el escepticismo que había tenido sobre la instalación de las cámaras se disiparon completamente. Estaba claro que necesitaba respuestas, y algo me decía que esas respuestas cambiarían todo lo que sabía sobre mi pacífica granja. La noche avanzaba, y yo me mantenía al borde de mi asiento, observando cada movimiento, cada parpadeo de luz, cada sombra que cruzaba las pantallas. Whispering Corners ya no era el refugio de tranquilidad que había sido toda mi vida. Algo había despertado en la oscuridad, y ahora sabía que la noche en la granja nunca volvería a ser igual. La luz del día trajo consigo un alivio momentáneo, pero mis pensamientos seguían atrapados en las imágenes de la noche anterior. Al revisar las grabaciones, los movimientos erráticos y las luces intermitentes me resultaban ahora más alarmantes. Con cada replay, mi inquietud crecía. Las figuras esbeltas y ágiles, captadas solo en breves destellos, devastaban los cultivos con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. No se trataba de meros destrozos aleatorios, parecía haber un método en esa locura, un patrón que mi mente no alcanzaba a descifrar. Decidido a obtener más respuestas, sabía que debía enfrentar la situación de manera directa. No podía permitir que este misterio siguiera amenazando mi granja, mi herencia. Preparé mi vieja escopeta, la misma que mi padre usaba para la caza menor, y revisé que la linterna estuviera completamente cargada. Aunque una parte de mí dudaba de la utilidad real de estas herramientas contra lo que sea que estuviera enfrentando, necesitaba sentir algo tangible en mis manos, algo real y concreto frente a la inexplicable naturaleza de mis visitantes nocturnos. Con la llegada del crepúsculo, sentí como la atmósfera de Whispering Corners cambiaba. El aire parecía cargarse de una electricidad estática, y los sonidos nocturnos del campo que solían serme familiares ahora resonaban extraños y distorsionados. Tomé posición en el porche trasero, desde donde tenía una vista amplia de los campos de maíz. La luz de la luna era débil, apenas suficiente para dibujar las siluetas de las mazorcas balanceándose suavemente con la brisa. Las horas iniciales de la vigilia transcurrieron en un silencio inquietante. Cada crujido de la madera del porche, cada susurro del viento parecía presagiar la aparición de algo terrible. Mi escopeta descansaba a mi lado, un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Mi mano no se alejaba de la linterna, lista para iluminar cualquier movimiento, cualquier anomalía en la oscuridad. Pasada la medianoche, comenzó de nuevo. Al principio fue apenas un destello, un breve parpadeo de luz en la periferia de mi campo visual. Luego, otro, y otro más, hasta que el campo frente a mí se convirtió en un torbellino de luces danzantes. Las figuras aparecieron poco después, desplazándose con esa misma agilidad espeluznante que había visto en las grabaciones. A través de la oscuridad, las siluetas se movían con propósitos enigmáticos, inclinándose y torciéndose de maneras que desafiaban la anatomía humana. Mi respiración se agudizaba con cada movimiento que observaba. Aunque mi instinto inicial era de temor, una determinación firme comenzó a crecer dentro de mí. Estas criaturas, estos seres, estaban invadiendo mi tierra, y yo no estaba dispuesto a ser un mero espectador en la destrucción de mi legado. Finalmente, incapaz de permanecer pasivo por más tiempo, me levanté con decisión. Con la escopeta en una mano y la linterna en la otra, comencé a avanzar hacia el campo, hacia el corazón del misterio que había consumido mi hogar. Cada paso que daba hacia las sombras parecía llevarme más profundo en un mundo que nunca había imaginado, un mundo donde lo imposible comenzaba a tomar forma ante mis ojos. Era una marcha hacia lo desconocido, pero con cada paso, mi resolución se fortalecía. No sabía qué me esperaba entre esos susurros y sombras, pero estaba listo para enfrentarlo. La noche se cerraba sobre mí como un manto, cada paso hacia adelante me adentraba más en la oscuridad que se cernía sobre los campos de maíz. El suelo crujía bajo mis botas, un sonido inquietantemente alto en el silencio que lo rodeaba. La escopeta, fría y pesada en mis manos, era un pequeño consuelo ante la vastedad desconocida que se extendía frente a mí. Seguí un sendero marcado por un rastro de maíz aplastado.
Las plantas estaban dobladas y rotas con una violencia que no dejaba lugar a dudas sobre la intensidad de las actividades nocturnas. Las luces intermitentes que había visto desde el porche ahora se movían a lo lejos, más esporádicas, como si el acto de mi presencia las hubiera vuelto cautelosas. Finalmente, el sendero me llevó a un claro que raramente visitaba, un espacio abierto rodeado por altas hileras de maíz que formaban una barrera natural. Lo que vi allí, bañado por la luz de la luna, detuvo mi aliento y mis pasos. En el centro del claro, parcialmente oculto por las sombras proyectadas por la luna, yacía un objeto en forma de disco. Su superficie era de un material que no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla, dando al objeto un aspecto etéreo y casi fantasmal. Mientras me quedaba inmóvil, tratando de asimilar la vista, noté movimiento a mi alrededor. Las figuras delgadas y ágiles, apenas visibles, se movían con una gracia inhumana. Eran esbeltos, con extremidades que se estiraban más de lo que parecía natural, y se movían en torno al objeto con una precisión coreografiada. No parecían notar mi presencia, o si lo hacían, no les importaba. Atrincherado en la sombra de una fila de maíz, observé, fascinado y paralizado a partes iguales. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, algo que pudiera decirme que todo esto era un sueño, una alucinación provocada quizás por el estrés. Pero el frío metal de la escopeta en mis manos me recordaba que esto era real, tan real como cualquier cosa que hubiera conocido. Las criaturas se comunicaban entre sí con una serie de silbidos bajos y clics que resonaban extrañamente melódicos en el aire frío de la noche. Cada sonido parecía llevar un peso de entendimiento entre ellos, un lenguaje que, aunque ajeno, fluía con la naturalidad de cualquier conversación humana. Con cada minuto que pasaba, mi curiosidad luchaba con el miedo. Quería acercarme más, entender qué era ese objeto y quiénes eran estas criaturas. Pero la prudencia me mantenía en mi lugar, escondido y observando. No tenía idea de sus capacidades o intenciones, y aunque armado, me sentía increíblemente vulnerable. En un momento que pareció una eternidad, una de las criaturas se detuvo y giró su cabeza en mi dirección. Sus ojos, grandes y desprovistos de iris, capturaron la luz de la luna, brillando con un lustre inquietante. En ese instante, supe que había sido descubierto. La figura me miró fijamente, y sentí un escalofrío que me recorría la columna vertebral. Era un momento de verdad, un encuentro inicial que podría definir el curso de toda la noche. En ese instante, me enfrentaba a lo desconocido, armado con poco más que mi coraje y la esperanza de sobrevivir para contar lo que había visto. Con el corazón latiendo desbocado en el pecho y cada fibra de mi ser gritándome que retrocediera, hice caso omiso y decidí dar un paso más hacia el objeto desconocido. La noche, antes apenas un velo de oscuridad ahora parecía vibrar con una tensión eléctrica, casi palpable. Mis pies se movían casi sin mi consentimiento, guiados por una mezcla de curiosidad insaciable y un profundo temor a lo desconocido. Casi había alcanzado el borde del claro donde el objeto en forma de disco reposaba silenciosamente, cuando sucedió. Un haz de luz, brillante y abrumador surgió de ninguna parte, enfocándose directamente sobre mí. Era una luz diferente a cualquier cosa que hubiera visto, no iluminaba, sino que parecía consumir, engullir todo lo que tocaba. En un instante, mis piernas dejaron de responder, y mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado en el aire como si una mano gigante me hubiera levantado del suelo. La sensación de estar suspendido era desconcertante. No sentía dolor, pero una presión fría e indescriptible me envolvía, impidiéndome cualquier movimiento. Mis ojos, los únicos que aún podía controlar, buscaban frenéticamente entender qué me estaba pasando. Entonces las vi, las criaturas, acercándose a mí con pasos medidos. Su piel era de un gris pálido, casi perla, y sus cuerpos delgados se movían con una elegancia que desafiaba su extraña forma. Lo más inquietante eran sus ojos, grandes y completamente negros, como vastos abismos sin fondo. No había parpadeo, no había el menor indicio de emoción humana, solo una curiosidad fría y calculadora. Una de las criaturas se acercó más que las otras, inclinando su cabeza de una manera que parecía estudiosa, casi como si me examinara, tratando de descifrar lo que yo era tanto como yo intentaba descifrarla a ella. El aire alrededor del haz de luz zumbaba con una energía que me hacía vibrar cada nervio, cada célula de mi cuerpo. Aunque no podía oír nada más allá del zumbido,
Percibía una especie de comunicación entre las criaturas, un intercambio de silbidos y clics bajos que resonaban con una cadencia casi hipnótica. El tiempo parecía distorsionarse alrededor mío. No sabía si había estado allí colgado en el aire durante segundos o horas. La criatura que me observaba más de cerca se movió hacia adelante, extendiendo una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y terminaban en puntas que no parecían tener articulaciones como las de un humano. Con un movimiento delicado y preciso, tocó mi frente. A pesar de la frialdad de su toque, sentí un calor repentino irradiando a través de mi cráneo, una sensación de conexión que me llenaba de una preocupación más profunda que el simple hecho de ser herido. Era el miedo a ser entendido completamente, a ser visto en una forma que ningún otro ser humano podría. En ese momento, colgado en la nada, atrapado por una luz que no solo me retenía, sino que me exponía, comprendí que había traspasado una frontera desconocida y tal vez irreversible. Estaba en manos de estos seres, y mi destino era tan incierto como la naturaleza de su presencia en mi granja, en mi mundo. La frialdad de la noche había desaparecido, reemplazada por la intensidad de la luz que me envolvía. Inmóvil, suspendido en el aire, mi mente luchaba por asimilar lo que estaba ocurriendo. El toque de la criatura en mi frente había iniciado algo, un flujo de sensaciones e imágenes que empezaban a invadir mi consciencia. Los silbidos y clics que antes solo eran sonidos incomprensibles comenzaron a resonar dentro de mi cabeza, no como ruido, sino como voces claras, aunque no en un idioma que pudiera reconocer con mis oídos. Era como si esas vibraciones se tradujeran directamente en pensamientos, en ideas claras y profundamente alarmantes. Las imágenes que me inundaban eran vívidas y devastadoras, vastos paisajes de desolación, océanos con gigantescas islas de plástico flotante, bosques reducidos a cenizas, y cielos oscurecidos por el smog. Eran visiones de una tierra herida, sufriendo bajo el peso de la contaminación y el desprecio humano por el equilibrio natural. Junto a estas visiones, los mensajes eran claros y cortantes como el cristal. Cuidado, destrucción, salvación posible. Las palabras resonaban no solo en mi cabeza, sino en todo mi ser. Cada silbido de las criaturas era una advertencia, cada clic una súplica por entender la gravedad de nuestro impacto en el planeta. Sentía una presión creciente en mi pecho, una mezcla de asombro, miedo, y sobre todo, culpa. Las criaturas, estos seres de otro mundo, me estaban mostrando no solo el daño que habíamos causado, sino también la urgencia de actuar para revertirlo. Era una revelación abrumadora, presentada no como una amenaza, sino como un llamado desesperado a la acción. A medida que las imágenes y mensajes fluían, la criatura que me había tocado la frente retiró su mano lentamente. Su gesto era deliberado, casi gentil, como si comprendiera el tumulto emocional que sus revelaciones estaban causando en mí. Gradualmente, la intensidad de la luz comenzó a disminuir. Sentía que el haz que me mantenía suspendido se debilitaba, y mis pies comenzaron a descender hacia el suelo del claro. A medida que la conexión se desvanecía, los silbidos y clics se desvanecieron, dejándome de nuevo en el silencio de la noche, rodeado por la oscuridad que poco a poco volvía a reclamar el espacio. Finalmente, mis pies tocaron el suelo, y el último vestigio de luz desapareció, dejándome libre, pero transformado. Tembloroso y abrumado, caí de rodillas, tratando de asimilar la magnitud de lo que había experimentado. El aire fresco de la noche golpeaba mi rostro, y el silencio, una vez un refugio, ahora parecía cargar el eco de las advertencias que había recibido. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de las criaturas, pero estaban desapareciendo en la oscuridad, dejándome solo con las visiones y mensajes grabados en mi mente. Sabía que lo que había vivido esa noche cambiaría para siempre mi comprensión del mundo y mi lugar en él. No era solo un granjero en Ohio, era un testigo de un llamado interplanetario a salvar nuestro planeta. Aún de rodillas en el suelo frío del claro, sentí como si cada célula de mi cuerpo vibrara con las resonancias de los mensajes alienígenas. La luz que me había envuelto se había desvanecido, pero la luminosidad de la revelación aún ardía brillante dentro de mi mente. Mi percepción del tiempo parecía alterada, estirada y comprimida simultáneamente, un efecto residual de la comunicación que había experimentado. A medida que me esforzaba por recuperar el aliento, reflexionaba sobre la verdadera intención de estas visitas.
Estas criaturas no habían venido a destruir por mero capricho o maldad, su devastación de los cultivos tenía un propósito más profundo, una llamada de atención desesperada. Lo que inicialmente interpreté como actos vandálicos en mis campos de maíz era en realidad un medio para comunicarse, para forzar una toma de conciencia. Las imágenes que me habían mostrado, de una tierra asolada por la devastación ambiental, comenzaron a recomponerse en mi mente con mayor claridad. No eran simples visiones de desastre, eran advertencias de lo que seguramente vendría si continuábamos por nuestro camino actual. Cada escena de degradación revelaba las consecuencias de nuestras acciones, ríos tóxicos, cielos oscurecidos por el humo, tierras áridas donde una vez hubo verdor. Mientras las estrellas titilaban indiferentes en el cielo nocturno, una sensación de responsabilidad me invadía. Los seres me habían elegido, quizás al azar, quizás no, pero la carga de su mensaje ahora pesaba sobre mí. No podía descartar lo que había visto como una alucinación o un sueño, la realidad de su mensaje era demasiado potente, demasiado pertinente. Reflexionando sobre lo que debería hacer a continuación, me di cuenta de que estas criaturas habían utilizado un enfoque directo e ineludible para asegurarse de que su mensaje fuera recibido y comprendido. No podía simplemente volver a mis actividades diarias y pretender que la noche había sido solo una serie de sucesos inexplicables. Había sido elegido como receptor y, ahora, como transmisor de una verdad incómoda. La distorsión de mi percepción del tiempo comenzó lentamente a asentarse, y el flujo de mensajes disminuyó hasta convertirse en un susurro en el fondo de mi mente, nunca completamente silencioso. Me levanté, sintiendo cada movimiento como si atravesara una densa niebla de realidad alterada. Sabía que lo que necesitaba hacer a continuación era difundir estas revelaciones, pero también comprendía que la incredulidad y el escepticismo serían obstáculos enormes. La granja, que hasta esa noche había sido mi hogar seguro y conocido, ahora se sentía como un escenario de una historia mucho más grande, un nodo en una red de realidades cósmicas que apenas comenzaba a entender. El desafío sería formidable, transmitir un mensaje no solo de advertencia sino de necesidad de cambio, en un mundo que a menudo se muestra reacio a reconocer incluso las verdades más evidentes. Con un último vistazo al claro, ahora silencioso y vacío, emprendí el camino de regreso a la casa, cada paso resonando con el peso de las nuevas verdades que debía enfrentar y compartir. La noche aún no había terminado, y mi camino apenas comenzaba. La noche todavía cubría todo con su manto oscuro, y la tranquilidad del claro contrastaba fuertemente con el torbellino de emociones y revelaciones que acababa de experimentar. Mis rodillas todavía temblaban, mi respiración era irregular, y el suelo bajo mí parecía el único anclaje a una realidad que reconocía. En ese momento de reflexión, el sentimiento de vulnerabilidad era abrumador, era un humano, un simple granjero, enfrentando verdades que se extendían mucho más allá de los límites de mi pequeña granja en Ohio. De repente, el silencio de la noche se rompió por un sonido bajo, una vibración que parecía emanar del mismo aire. Era el objeto en forma de disco que había capturado mi atención y me había retenido en su haz de luz paralizante. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, el objeto comenzó a vibrar con más intensidad, y entonces, sin ninguna señal previa, empezó a elevarse. El disco ascendía lentamente al principio, como si se resistiera a dejar la tierra que había elegido para su demostración. La luz que había sido mi prisión se debilitó gradualmente, y sentí como la presión alrededor de mi cuerpo disminuía, liberándome de su agarre invisible. A medida que el objeto se elevaba, el aire alrededor se llenaba de un zumbido eléctrico que hacía que cada pelo en mi piel se erizara. Mis ojos seguían fijos en el disco ascendente, viendo cómo se deslizaba silenciosamente hacia el cielo nocturno, integrándose perfectamente entre las estrellas hasta que fue indistinguible de ellas. Al quedar liberado completamente, mis piernas cedieron y caí al suelo, exhausto, pero profundamente aliviado de estar de nuevo en contacto con la tierra firme. Tumbado en la hierba, mirando como el último vislumbre del disco desaparecía en la inmensidad del cielo, una sensación de insignificancia me invadió, mezclada con una profunda gratitud por haber sido devuelto a mi mundo, a mi realidad. A pesar del miedo y la incertidumbre, las revelaciones impartidas por las criaturas alienígenas habían encendido una llama de propósito y determinación dentro de mí. Sabía que lo que había aprendido esa noche no era solo para mi propio conocimiento o salvación, era un mensaje que necesitaba ser compartido, una llamada a la acción para todo el género humano.
Mientras me reincorporaba lentamente, sintiendo cada músculo y cada hueso de mi cuerpo protestar por el esfuerzo, el peso de esa responsabilidad se asentaba sobre mis hombros. La experiencia había cambiado algo fundamental en mí, ya no podía volver a la ignorancia o la indiferencia. Estaba claro que mi vida, desde esa noche en adelante, estaría dedicada a decodificar y difundir las advertencias y enseñanzas de esas misteriosas visitas. El camino de regreso a casa lo hice más lentamente, reflexionando sobre cada paso. Con cada uno, me alejaba físicamente del lugar de mi encuentro, pero llevaba conmigo una nueva visión del mundo y de mi lugar en él. Aunque físicamente solo, me sentía acompañado por el peso de las verdades cósmicas que ahora conocía, y por la urgencia de un mensaje que trascendía las fronteras de mi pequeña existencia terrenal. El alba comenzaba a teñir el horizonte de tonos pálidos de rosa y naranja cuando finalmente dejé atrás el claro y me dirigí de vuelta a la granja. Mis pasos eran lentos, cada uno meditado, como si intentara mantener el ritmo con los tumultuosos pensamientos que llenaban mi mente. Aunque físicamente me alejaba del lugar del encuentro, mi mente seguía allí, tratando de procesar cada detalle de lo que había ocurrido. Caminar de regreso a través de los campos de maíz, ahora visiblemente afectados por las visitas nocturnas, me recordaba la realidad tangible de la experiencia. Las plantas dobladas y rotas no eran solo evidencia física de la presencia de las criaturas, sino también un recordatorio palpable de su mensaje. Cada mazorca dañada era como un grito silencioso, una advertencia de lo que podría llegar a suceder a una escala mucho mayor si continuamos ignorando los límites de nuestro planeta. A medida que me acercaba a la casa, el primer rayo de sol cortó el cielo, iluminando el mundo con una luz nueva. Parecía un símbolo, un recordatorio de que cada día trae consigo la posibilidad de cambio, de redención y de nuevas acciones. La noche había sido larga y llena de adrenalina y maravilla, pero el día prometía la oportunidad de comenzar a actuar basándome en las revelaciones recibidas. Una vez en casa, me senté en la vieja mecedora del porche, una estructura que había soportado generaciones de mi familia. Desde allí, miré hacia los campos, observando cómo la luz del día los transformaba, borrando las sombras que habían albergado tanto misterio y temor horas antes. El contraste entre la noche de encuentros alienígenas y la tranquila mañana de una granja de Ohio era desconcertante. Mientras el sol ascendía, elevando su calor y luz sobre la tierra, reflexionaba sobre lo que significaría compartir mi experiencia. ¿Cómo podría explicar a otros lo que había visto y aprendido sin sonar como un loco? ¿Cómo transmitir la urgencia y la seriedad del mensaje sin evidencia física más allá de los destrozos en los campos de maíz? Me sentí desorientado, como si la realidad en la que había vivido toda mi vida se hubiera desplazado sutilmente, desalineada de alguna manera con el mundo que los demás conocían. Este sentimiento fue acompañado de una soledad profunda, la soledad del que ha visto más allá del velo y no puede volver a la ignorancia. Sin embargo, en medio de esta desorientación y soledad, surgía un sentido de claridad y propósito. Las acciones a tomar comenzaban a formarse en mi mente. Sabía que necesitaba hacer cambios, no solo en cómo manejaba mi granja, sino en cómo vivía cada aspecto de mi vida. Necesitaba encontrar una manera de vivir que estuviera en armonía con el mensaje recibido, y necesitaba comenzar a influir en otros para hacer lo mismo. El sol, ahora completamente sobre el horizonte, prometía un nuevo día, y con él, un nuevo comienzo. Tomé un profundo respiro, llenándome del aire fresco del amanecer, y me preparé para enfrentar el mundo no como había sido, sino como debería ser, llevando conmigo las lecciones de la noche más extraordinaria de mi vida. Después de una noche de revelaciones y advertencias cósmicas, sentí una urgencia inaplazable de cambiar, no solo en pensamiento sino en acción. La luz del nuevo día no solo iluminaba mi granja, sino también la necesidad de adoptar prácticas que respetaran y preservaran la tierra que había sido confiada a mi cuidado por generaciones. Mientras caminaba por los campos dañados, observaba el suelo entre las filas de maíz. Cada huella de devastación era un recordatorio palpable de la visita y sus implicaciones. No podía seguir cultivando de la misma manera, sabiendo ahora el impacto que nuestras acciones pueden tener no solo localmente, sino a nivel global, quizás, cósmico. Tomé la decisión de investigar y adoptar métodos de agricultura sostenible. Esto significaba aprender sobre rotación de cultivos, agricultura de conservación y técnicas orgánicas que no solo preservarían el suelo, sino que lo enriquecerían.
Era un desafío enorme, la agricultura convencional que había practicado hasta entonces era muy diferente. Pero la motivación para cambiar era fuerte, impulsada no solo por el miedo a las consecuencias de ignorar las advertencias recibidas, sino también por un respeto recién encontrado hacia las fuerzas que me habían revelado estas verdades. Comencé por pequeños pasos, investigando durante las horas que solía dedicar al descanso o a la televisión. Contacté a expertos en agroecología y me inscribí en seminarios en línea sobre prácticas agrícolas regenerativas. Cada artículo, cada conferencia, cada conversación me abría los ojos a un mundo de posibilidades, a formas de cultivar que podían coexistir armónicamente con la naturaleza en lugar de intentar dominarla. También era consciente de que mi transformación tenía que ir más allá del ámbito profesional. La conexión que había sentido con las criaturas y su mensaje hizo que revisara otros aspectos de mi vida, evaluando cómo mis acciones cotidianas afectaban el mundo más allá de los límites de mi granja. Comencé a reducir mi consumo de recursos, a reciclar más y a utilizar menos plásticos. Cada pequeño cambio se sentía como un paso hacia la redención, un acto de respeto hacia ese otro mundo que había tocado brevemente. En los campos, trabajé mano a mano con consultores ambientales para transformar mi granja en un modelo de sostenibilidad. Transformamos un área que había sido especialmente dañada por las visitas en un campo de demostración, donde otras personas podrían ver y aprender sobre estas nuevas técnicas. Plantamos coberturas vegetales para proteger el suelo, instalamos sistemas de riego de baja emisión para conservar el agua, y comenzamos a utilizar composto orgánico producido en la granja para nutrir la tierra. Esta transformación no fue solo física. Cada semilla que plantaba, cada nuevo método que implementaba era un reflejo de un cambio interno, una metamorfosis que había sido catalizada por una noche de miedo y maravilla. Mirando hacia atrás, hacia el claro donde todo había comenzado, me sentía profundamente diferente. No era solo un granjero, era un guardián, un convertido en embajador de un mensaje que había cruzado las estrellas para llegar hasta mí. Mientras el sol se ponía, bañando la tierra en tonos dorados y rosas, sentí una paz que no había conocido antes. Era la paz de quien ha aceptado un gran desafío y ha empezado a actuar para enfrentarlo. Whispering Corners, una vez un lugar marcado por el silencio y el misterio, ahora resonaba con el sonido de una nueva promesa, la promesa de un futuro donde los humanos trabajan en armonía con la tierra, respetando sus límites y maravillas. Después de un día lleno de cambios y decisiones transformadoras, la llegada de la noche trajo consigo una sensación mixta de anticipación y nerviosismo. Mientras el sol se ponía y las sombras crecían, me encontraba reflexionando sobre la posibilidad de un nuevo encuentro. Había algo en la quietud del crepúsculo que hacía vibrar el aire con la memoria de la noche anterior. A pesar de esto, me preparé para la eventualidad de otra visita, revisando las cámaras de seguridad que había instalado y asegurándome de que todo estuviera funcionando correctamente. Esta vez, sin embargo, mi preparación fue menos sobre la defensa y más sobre la observación y comprensión. Me armé con una linterna más potente y una pequeña cámara de mano, por si tenía la oportunidad de documentar algo. Aunque parte de mí deseaba fervientemente otra oportunidad para interactuar con las criaturas, otra parte temía lo que podría significar otro encuentro. La noche se instaló completamente, y el cielo se despejó, mostrando un tapiz de estrellas que parecían observar en silencio. Las horas pasaban lentamente. Cada crujido de la madera de la granja, cada susurro del viento entre las hojas de maíz parecía amplificado en la quietud de la noche. Me senté en el porche, mirando hacia el campo, el lugar de mi encuentro surrealista. Pero a diferencia de la noche anterior, no había luces intermitentes ni figuras esbeltas moviéndose entre las sombras. Solo estaba el campo, oscilando suavemente bajo la brisa nocturna, y el cielo, un lienzo inmenso e inmutable. A medida que la noche avanzaba y se acercaba a la medianoche sin ningún signo de actividad anormal, comencé a contemplar la idea de que tal vez mi encuentro había sido una advertencia única. Tal vez las criaturas habían decidido que una sola demostración de su mensaje sería suficiente, o tal vez había algo en mi reacción o en los cambios que había comenzado a implementar que les había hecho decidir que no era necesario más contacto. Esta posibilidad me llevó a una profunda reflexión. Si realmente esa había sido la única oportunidad para interactuar con estos seres, entonces la responsabilidad de llevar su mensaje era aún más grave.
No había garantía de más explicaciones o advertencias, solo quedaban las acciones que yo tomara y cómo eligiera compartir esta experiencia. La quietud de la noche se convirtió en un espacio para meditar sobre mi papel en este gran esquema de cosas. Me sentía como un pequeño engranaje en una vasta maquinaria cósmica, pero un engranaje que tenía el potencial de influir en el funcionamiento general de la máquina. Las decisiones que tomara, cómo viviera y cómo influyera en otros, todo podría contribuir a un futuro mejor, o podría simplemente permitir que el ciclo de deterioro continuara. A medida que el primer indicio del amanecer comenzó a iluminar el horizonte, me levanté del porche, sintiendo un renovado sentido de propósito. Aunque la noche había transcurrido sin incidentes, no había sido en vano. Cada momento de silencio había fortalecido mi resolución y había profundizado mi comprensión de la tarea que tenía por delante. No necesitaba más visitas para saber qué debía hacer, la memoria de la noche que había cambiado mi vida sería suficiente para impulsarme hacia adelante en este nuevo camino que había elegido. A medida que las noches pasaban, se asentaba en mí una nueva rutina, un ritmo marcado no solo por las labores del día, sino por vigilias nocturnas que se habían convertido en parte esencial de mi existencia. Las sombras de la noche, antes acogedoras y familiares en su constante presencia ahora eran telones de fondo para una expectativa constante, una espera silenciosa por algo que podría o no volver a suceder. Me situaba en el mismo porche cada noche, un punto estratégico que me ofrecía una visión amplia de los campos de maíz y del claro donde había tenido mi primer encuentro. Allí, rodeado por la oscuridad punteada de estrellas, me sumergía en la quietud, con los ojos abiertos y la mente alerta. Las cámaras de seguridad, repartidas estratégicamente alrededor de la propiedad, eran mis ojos extendidos, cada una alimentando monitores que parpadeaban suavemente en la penumbra de mi sala de estar. A pesar de esta preparación y vigilancia, las noches transcurrían sin incidentes. No había luces anómalas, ni figuras que se deslizaran entre el maíz, ni rastros de visitas no humanas. Cada amanecer, mientras desactivaba el sistema de vigilancia y me preparaba para otro día de trabajo en la granja, me invadía un sentimiento de alivio mezclado con una pizca de decepción. Había sido aquella noche una anomalía, un evento único destinado a sacudir mi realidad, pero no a persistir en ella. Esta falta de nuevas apariciones, sin embargo, no mitigaba el cambio profundo que había experimentado en mi percepción del mundo y de mi lugar en él. La revelación y el encuentro habían alterado fundamentalmente mi entendimiento de la naturaleza y la posible presencia de otras inteligencias, tanto en el vasto universo como, más concretamente, en mi propio hogar, en la granja que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Estos pensamientos se entrelazaban con las tareas diarias. Mientras trabajaba en el campo, implementando técnicas de agricultura sostenible, o mientras revisaba los sistemas de riego para asegurarme de que minimizaban el desperdicio de agua, reflexionaba sobre la conexión entre estas acciones y los mensajes que había recibido. Cada decisión que tomaba ahora se veía influenciada por un conocimiento más profundo de la interdependencia de todos los sistemas de vida en la Tierra, y quizás, más allá. La vigilancia se convirtió en una meditación, un tiempo para reflexionar sobre la vastedad del universo y la pequeñez de nuestra existencia individual dentro de él. En el silencio de la noche, encontraba una paz inesperada, una aceptación de que, aunque las criaturas no volvieran, su mensaje había dejado una huella indeleble en mí. Y así, mientras la luna trazaba su arco silencioso a través del cielo nocturno y las estrellas parpadeaban con indiferencia ante los dramas humanos y cósmicos, me mantuve firme en mi nuevo papel. No como un guardián contra una amenaza, sino como un vigilante de un mensaje, un portador de un nuevo entendimiento que debía ser sustentado y compartido, incluso en la ausencia de sus misteriosos mensajeros. Las semanas se deslizaron hacía meses, y con cada día que pasaba, la nitidez de mi encuentro nocturno se asentaba en un rincón más profundo de mi mente, transformándose de una experiencia inmediata y vívida en una memoria marcada por el tiempo, aunque no por ello menos real o significativa. La granja continuaba floreciendo bajo las nuevas prácticas agrícolas que había adoptado, y cada brote que emergía de la tierra, cada campo que prosperaba era un recordatorio tácito del mensaje que había recibido. Sin embargo, fuera de los límites de mi granja, el mundo seguía su curso habitual, a menudo ignorante o indiferente a los susurros de un universo más amplio y más complejo. Me enfrenté a la realidad de compartir mi experiencia con otros, un acto que requirió más coraje del que había anticipado.
Al principio, lo hice con cautela, probando las aguas con amigos cercanos y familiares. Las reacciones fueron mezcladas, como esperaba. Algunos escucharon con una mezcla de fascinación y escepticismo reservado, otros, sin embargo, descartaron la historia como el producto de demasiadas noches solitarias en el campo, dejando que mi imaginación llenara la oscuridad con fantasmas y fábulas. Esta respuesta me llevó a una aceptación gradual de que mi experiencia, por increíble que fuera, podría nunca ser validada por otros. Era una situación extraña, tener un pie en dos mundos, uno, profundamente arraigado en la realidad tangible de la tierra y los cultivos, el otro, tocando los bordes de algo mucho más vasto y misterioso. Con el tiempo, mi necesidad de buscar validación externa comenzó a disminuir. Comprendí que la verdad del mensaje no dependía de la creencia de otros en mi relato. La urgencia y la veracidad del mensaje, las visiones de un planeta en sufrimiento y la responsabilidad hacia él no necesitaban el sello de aprobación de nadie más para ser reales o urgentes. Esta aceptación trajo consigo una nueva forma de paz. Ya no estaba atado a la frustración de tratar de convencer a otros, ni a la decepción que a menudo seguía a esos intentos. En cambio, encontré libertad en la dedicación a vivir de acuerdo con los principios que había sido enseñado de una manera tan extraordinaria. Cada acción que tomaba para cuidar mejor de la tierra era un eco de aquel encuentro, una afirmación de su importancia, independientemente de quién más pudiera entender o aceptar su origen. Con esta nueva aceptación, también llegó una mayor dedicación a enseñar y compartir las prácticas de sostenibilidad que había adoptado, no a través del lente de mi experiencia alienígena, sino como métodos válidos y vitales por derecho propio. Si el cambio estaba en mis manos, lo llevaría adelante con o sin el reconocimiento del mundo más amplio. Así, mientras las estaciones cambiaban y la granja pasaba del verdor del verano al dorado del otoño, me mantenía firme en mi camino. La soledad de ser el único portador de ese conocimiento especial era, en cierto modo, un regalo, una invitación a vivir con profundidad y propósito, forjada en las llamas de una noche que había cambiado todo. Era un día claro de otoño cuando llegaron. El sol apenas se elevaba, derramando su luz dorada sobre los campos cuando dos vehículos negros, sin distintivos y con las ventanas tintadas, se deslizaron por el camino de grava hacia mi granja. El sonido de los motores rompió la paz matinal, un presagio ominoso en su disonancia. Me quedé parado en el porche, observando cómo los coches se detenían con precisión frente a la casa. De ellos descendieron 4 individuos, 2 de cada vehículo. Vestían trajes oscuros y llevaban gafas de sol, a pesar de la temprana hora y el suave sol otoñal. Al aproximarse, pude ver la seriedad grabada en sus rostros, una profesionalidad que no dejaba espacio para preguntas casuales o saludos amigables. Uno de ellos, que parecía el líder, se adelantó con un documento en mano. Eli Jamsen preguntó con una voz que esperaba una confirmación más que una respuesta. Asentí, y continuó sin pausa: somos agentes del gobierno. Necesitamos hablar sobre ciertas actividades recientes detectadas en esta propiedad. Me guiaron hacia el interior de la casa, donde explicaron la situación con una frialdad burocrática. Mis cámaras, instaladas inicialmente para capturar vándalos o animales salvajes, habían registrado algo mucho más significativo, algo que había captado la atención de niveles superiores de la autoridad. Las grabaciones de las luces y las figuras que había observado aquella noche no solo habían sido interceptadas, sino también analizadas en detalle por expertos en fenómenos no identificados. Lo que vio y grabó, empezó uno de los agentes, está bajo investigación por parte de varias agencias. No está en posición de discutir ni divulgar esta información. Debe entender que la naturaleza de lo que ha captado implica asuntos de seguridad nacional. La conversación tomó un tono aún más grave cuando otro agente extrajo otro documento, esta vez un acuerdo de confidencialidad. Si elige hablar sobre sus experiencias o sobre esta visita, enfrentará consecuencias legales serias. Podríamos desacreditarlo públicamente, asegurándonos de que cualquier intento de revelar su historia sea recibido con escepticismo y duda. El peso de sus palabras era aplastante. La posibilidad de ser marcado como un lunático o un fabricante de historias falsas amenazaba no solo mi credibilidad personal sino también el futuro de la granja, el legado de mi familia. La decisión estaba lejos de ser una elección. Con un sentimiento de impotencia, firmé el documento,
acordando mantener en secreto todo lo relacionado con el encuentro y las figuras. Después de asegurarse de que los documentos estaban correctamente firmados y de que comprendía las estipulaciones, los agentes se retiraron tan abruptamente como habían llegado, dejándome solo con un silencio que ahora se sentía pesado y confinante. Mientras miraba sus vehículos desaparecer por el camino, un profundo sentimiento de aislamiento se asentó en mi pecho. Estaba solo ahora, verdaderamente solo, con un conocimiento que no podía compartir, rodeado de un silencio no elegido sino impuesto. Esta imposición marcó el inicio de una nueva etapa de mi vida, una donde las palabras no eran libres y la verdad era una carga solitaria que llevar. La oscuridad había caído sobre Whispering Corners, un manto de estrellas cubría el cielo, cada una parpadeando como si llevara consigo un secreto eterno. Me encontraba una vez más en mi porche, el mismo lugar donde había pasado tantas noches en vigilia, mirando hacia la vastedad del universo extendido sobre mí. El aire nocturno era fresco, cargado con el aroma del maíz en crecimiento y la tierra húmeda, un recordatorio constante de la vida que brotaba de esta granja que había sido mi hogar toda mi vida. En el silencio, mis pensamientos volvían una y otra vez a las criaturas y a su mensaje, a esa noche transformadora que había cambiado la trayectoria de mi existencia. Aunque me habían obligado a guardar silencio, a reprimir la verdad sobre mi encuentro, dentro de mí ardía una llama de conocimiento que no podía ser extinguida. Sabía que, más allá de las restricciones impuestas y las amenazas de desacreditación, tenía una misión, una responsabilidad hacia el planeta que había cobrado un significado nuevo y profundo. Miré hacia el cielo, preguntándome si las criaturas volverían alguna vez. No había certeza en mi corazón, solo una esperanza mezclada con incertidumbre. Quizás su visita había sido una advertencia única, un intento de comunicarse con alguien que creyeron podría entender y actuar según su mensaje. O tal vez, en alguna otra parte del mundo, estaban entregando el mismo mensaje a otros, esparciendo semillas de cambio en un esfuerzo por salvar no solo a un planeta, sino a todas sus formas de vida interconectadas. Aunque había sido silenciado, la conexión que sentía con el universo y sus misterios no había disminuido. Si algo, ese sentimiento se había fortalecido, una cuerda tensa e irrompible entre yo y las estrellas bajo las cuales había nacido y crecido. Cada noche clara, cada momento que pasaba bajo el cielo estrellado, reforzaba mi determinación de proteger este mundo, nuestra tierra, contra las consecuencias de nuestra propia negligencia. El silencio impuesto era un desafío, pero no un fin. Transformé mi enfoque hacia la educación y la práctica de la sostenibilidad ambiental, utilizando la granja como un modelo de lo que podría lograrse con el respeto adecuado por los recursos naturales. Enseñé a cada visitante, a cada estudiante que venía a aprender, sobre la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno, aunque sin revelar la fuente celestial de mi compromiso. El silencio de la noche era ahora un compañero, no un enemigo. En él encontraba la paz y la resolución para seguir adelante, para luchar por un futuro donde la humanidad finalmente escucharía y respondería a las señales, no solo de las estrellas sino de la tierra misma. Mirando hacia el cielo nocturno, un susurro de viento pareció traer consigo un eco de aquellos silbidos alienígenas, un recordatorio de que, aunque solo, estaba conectado a algo mucho más grande. Con una mirada final hacia las estrellas, volví a entrar en casa, cerrando la puerta tras de mí, pero nunca cerrando la puerta a la esperanza y al trabajo que tenía por delante. En el corazón de Whispering Corners, bajo el vasto cielo nocturno, seguía siendo un guardián, un vigilante de la tierra, llevando en silencio la carga de un mensaje que cruzó el universo para llegar hasta mí. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.